Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis amados, amadas, hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en estos momentos en nuestra sintonía a través de la radio y también a través de Internet a nivel mundial desde cualquier parte. Por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro único abogado y mediador, su Hijo, el único, por tanto, que intercede ante el trono de la gracia por el pecador arrepentido, queremos agradecerle por este privilegio de poder llegar a su hogar y al mismo tiempo esperamos, deseamos y oramos para que todo cuanto vamos a compartir sea realmente de bendición para cada uno de nosotros, mientras seguimos creciendo en gracia y conocimiento espiritual conforme a su voluntad. Sería muy agradable, al menos para este vuestro servidor, poder recibir un mensaje de texto de cualquier forma posible para saber desde dónde usted nos está sintonizando en estos momentos. Tenemos proyectos, por supuesto, tenemos proyectos. Uno de esos proyectos es precisamente ministrar. Y no se trata tan solo de compartir a través de estas ondas radiales un mensaje y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. No pretendemos tal cosa. Nos gustaría poder ministrar, es decir, acudir al lugar adecuado, acudir al lugar solicitado para poder conversar no tan solo de nuestra parte espiritual, sino, ¿por qué no?, de la realidad que nos puede envolver, la parte física, la parte material, la familia. Hay tanto que podríamos conversar y todo esto va a depender de usted, amigo y amiga, que está en estos momentos en nuestra sintonía. En unos momentos, después de la oración, usted podrá escuchar nuestras vías de comunicación por si siente el deseo de hacer uso de alguna de ellas. Si lo hace, ya de antemano le damos las gracias por ello. Y si no siente el deseo de hacerlo, también. ¿Por qué? Porque sabemos que está en nuestra sintonía y sepa que seguimos orando por usted. En el inicio de este nuevo programa, usando como siempre lo hacemos, un escrito está, que debe ser nuestra guía en toda la exposición de la palabra, transmito para cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía el saludo del emisario, enviado, apóstol, siervo, Saúl Pablo, que hallamos en su carta a los hermanos de Éfeso, capítulo 1, versos 1 y 2. Y leemos literalmente: Saúl, enviado de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim, a los consagrados y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso. Disfruten del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yeshua, el Mesías. Esto que ustedes terminan de oír
ha sido extraído literalmente, tal como usted ha escuchado, literalmente, de una de las 7 versiones que tenemos en nuestro hogar. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, en tu infinita misericordia, nos permites poder usar estas ondas radiales para poder compartir tu palabra, deseando la presencia de tu Espíritu, para que todo cuanto podamos compartir sea realmente de tu agrado y de bendición para toda la audiencia. Sensibiliza los corazones de ellos para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de cada corazón y podamos entender tu palabra para obedecerte y seguir en tus pisadas conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. En el tema de hoy vamos a seguir desmenuzando algo que creo muy importante, amigo y amiga, que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía. Me refiero a otro aspecto que hallamos en lo que el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7:25, pensaría en cambiar las fiestas solemnes juntamente con la ley. No se trata simplemente, hermano y hermana, amigo y amiga, de presentar un tema y olvidarnos del mismo. Aquí lo único que pretendemos con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su propio Espíritu, es seguir desmenuzando paso a paso estos temas que para muchos son conflictivos, pero que quizá al desarrollarlos, al desmenuzarlos paso a paso, puedan dejar de ser conflictivos y podamos ver también las verdades que han estado ocultas, porque el cuerno pequeño nos ha querido ocultar y engañar. No olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, lo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar, que serían los tiempos. Y hemos visto que dentro de la palabra tiempos, además de muchas cosas, están las fiestas solemnes y la ley. En definitiva, pensaría en cambiar la Torá, como así hallamos en la Sagrada Escritura. El tema de hoy, con la ayuda del verdadero Espíritu, ese Espíritu que procede del Padre, y si procede del Padre, el único abogado y mediador entre el Padre y nosotros es el Hijo. Por lo tanto, a través del Espíritu que recibimos del mismo Hijo, abrimos la Sagrada Escritura y en el último libro del Viejo Testamento hallamos el libro de Malaquías. En el capítulo 4 de este libro de Malaquías
El título que tenemos en nuestro poder dice el advenimiento del día de Yahweh. Ahora yo le pregunto, amigo y amiga que me escuchas, si en el encabezamiento de este capítulo 4 del libro de Malaquías nos dice que es acerca del advenimiento del día de Yahweh, ¿para cuándo nos está haciendo referencia la profecía del libro de Malaquías? ¿Hacia qué tiempo? ¿Hacia un tiempo pasado o hacia un tiempo futuro? Si está haciendo referencia al advenimiento del día de Yahweh, lógicamente está hablando de un tiempo todavía en futuro, porque aún no ha ocurrido ese advenimiento del día de Yahweh. La segunda venida de nuestro amante Salvador no ha tenido lugar, y por tal razón, el capítulo 4 de Malaquías debemos entender que es un capítulo totalmente íntegro para este tiempo del fin. Y en el verso 4, Malaquías capítulo 4, verso 4, leemos lo siguiente. Si usted tiene un ejemplar de su Biblia, sería bueno, amigo y amiga que me escuchas, que puedas también estar, tal como lo hacemos nosotros, y tal como hacían los bereanos, para que vea que lo que estamos compartiendo es un escrito está. Malaquías capítulo 4, verso 4, leemos lo siguiente. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Repito una vez más, debido a la importancia de esto, que el capítulo 4 de Malaquías es una profecía para el tiempo del fin. Y el profeta Malaquías, bajo inspiración divina, repito y leo una vez más, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es curioso, un hermano me dijo que escuchara a cierto personaje que nunca me gustó, pero le escuché por complacer su demanda. Y este personaje, español como yo también, este personaje hablaba de una forma despectiva contra las fiestas solemnes, hablaba de una forma despectiva contra el nombre de Yahweh, criticando a los cristianos judíos o judaizantes cristianos sin saber lo que realmente este pobre hombre estaba diciendo. La escritura fue dejada a un pueblo hebreo, a un pueblo conocido a nivel mundial como el pueblo de Israel. Y como gentiles, debemos de dejar de ser gentiles para ser ahora parte de ese pueblo llamado Israel, que no tiene nada que ver con la parte geográfica que puede ocupar ese lugar hoy. Debemos entender que Israel significa vencedor. Y la palabra profética, de acuerdo al verso que estamos leyendo de Malaquías 4:4, para este tiempo del fin, bajo inspiración divina, Malaquías nos dice a usted y a mí, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo puedo seguir siendo gentil por despreciar las verdades que hallamos en la Escritura, o puedo dejar de ser gentil para convertirme ahora en un descendiente de Israel. Porque Israel significa vencedor. Si cuestionamos las fiestas, si cuestionamos el nombre, si decimos que eso fue para los judíos,
entonces la salvación también fue para ellos. ¿Entiendes? Si decimos que todo eso fue para ellos, entonces la salvación también fue para ellos, y como gentil no tenemos derecho a la salvación. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia de algunos al despreciar estas grandes verdades que hallamos en la Sagrada Escritura? La ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo vencedor. Así podíamos traducir la palabra Israel. Ordenanzas y leyes para todo vencedor. Para todo aquel que ha dejado de ser gentil y ahora se une al pueblo de Israel, porque Yahweh, cuando venga su Hijo, viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En definitiva, viene a buscar a todos aquellos que le amen y guarden sus mandamientos. Y en esa observancia o en ese amor para guardar sus mandamientos entran también la ley de Moisés, como hemos leído en Malaquías capítulo 4, verso 4. Yendo ya al Nuevo Testamento, 25-30 años después de la muerte y resurrección de nuestro amante Salvador, el mismo emisario, enviado, apóstol, siervo, Shaul, Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 28, leemos lo siguiente. Hebreos, capítulo 10, verso 28. Nos dice literalmente, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. No hay nada casual, amigo y amiga que me escuchas. Yahweh no tiene nada casual ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Porque la Escritura debe ser cotejada, debe ser comparada, verso con verso, aquí y allá, para que podamos entender el plan de la salvación. Malaquías hemos leído, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí Pablo, 25-30 años después de la resurrección del Salvador, nos sigue recordando para usted y para mí, porque la Biblia hay que considerarla que ha sido dejada para usted y para mí, para que podamos conocer el plan de la salvación y podamos decidir qué hacer con nuestra vida, obediencia o desobediencia. Pablo nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora yo pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? No me diga los 10 mandamientos, no. Los 10 mandamientos no es la ley de Moisés. Los 10 mandamientos fueron 10 palabras, fueron un decálogo que fue dada por el mismo Creador y escrito por su propio dedo en 2 tablas de piedra y dadas a Moisés en el monte Sinaí para cada uno de nosotros. Entonces, si no son los 10 mandamientos, ¿cuál es esa ley que en el Viejo Testamento nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo? Y aquí Shaul, Pablo, nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos,
muere irremisiblemente, ¿cuál será esa ley, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuál será? Vayamos al Viejo Testamento. El libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 26, verso 46. Levítico 26, verso 46, leemos lo siguiente. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Aquí vemos, amigo y amiga que me escuchas, algo muy importante para que podamos entender qué es la ley de Moisés. Cuando la Escritura nos habla acerca de la ley de Moisés, nos está haciendo referencia a los estatutos, a las ordenanzas y a las leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Es decir, todos aquellos estatutos, todas aquellas ordenanzas, todas aquellas leyes que además de los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo del Creador, le fueron dados en forma oral a Moisés, el siervo que Yahweh escogió y que en el monte del Sinaí le dio para transmitir a todo el pueblo de Israel. No confundamos, amigo y amiga que me escuchas, las 10 palabras, los 10 mandamientos. El decálogo fue escrito en 2 tablas de piedra por el mismo dedo del Creador, tal como usted lo puede ver en Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Y de eso no lo podemos negar. Siempre se ha dicho que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra por el mismo dedo del Creador. Por lo tanto, no puede ser esa ley de Moisés que hablamos en Malaquías capítulo 4 o en Hebreos capítulo 10. La ley de Moisés tiene todo que ver con aquellos estatutos, con aquellas ordenanzas, con aquellas leyes que en forma oral el Creador del universo dio a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son esos estatutos? ¿Cuáles son esas ordenanzas? ¿Cuáles son esas leyes? Imposible de transmitir aquí, ahora, en 35 minutos que nos quedan, la cantidad de estatutos, ordenanzas y leyes que fueron dadas al pueblo de Israel por mano de Moisés. Pero estamos tocando algo muy importante, amigo y amiga que me escuchas, que es lo que está relacionado directamente con las fiestas solemnes. Acordaos de la ley de Moisés. El que viole la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Para eso usted tiene que estudiar la Sagrada Escritura. Debe estudiar, amigo y amiga que me escuchas, en primer lugar, el Pentateuco. En los 5 primeros libros que hallamos en la Sagrada Escritura, usted va a encontrar el plan de la salvación. En los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted va a encontrar el plan de la salvación. Va a encontrar la creación, va a encontrar la alimentación dada a nuestros primeros padres,
va a encontrar la tentación y la caída, va a encontrar las consecuencias de la desobediencia, la sentencia contra la serpiente y contra el hombre pecador, y va a encontrar también el gran amor, la gran misericordia, al presentarle a Adán y a Eva, tan pronto como pecaron, el plan de la salvación. La primera predicación de las buenas nuevas tuvo lugar en el mismo Edén, tan pronto como Adán y Eva pecaron. Al estudiar los 5 primeros libros, el Pentateuco, usted va a hallar todo, amigo y amiga que me escuchas. Y eso es lo que debiéramos de hacer, escudriñar con humildad, con oración, los primeros 5 libros del Viejo Testamento, para que posteriormente, cuando estudiemos el Nuevo, podamos entender la realidad de lo que el mismo Creador y los discípulos nos dieron a cada uno de nosotros. Pero las verdaderas buenas nuevas, las verdaderas buenas noticias, las hallamos en los 5 primeros libros del Viejo Testamento. Veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 14. Nos sigue diciendo Moisés bajo inspiración divina. A mí también, está escribiendo Moisés, a mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Moisés confirma que fue Yahweh en aquel tiempo en el Sinaí quien les dio para enseñar al pueblo, para enseñarnos a ti y a mí, amigo y amiga que me escuchas, los estatutos y juicios para que los pongamos por obra en la tierra en la cual hoy usted y yo estamos viviendo. El mismo capítulo 4, versos 44 y 45 nos dice lo siguiente, del mismo libro de Deuteronomio. Deuteronomio 4, versos 44 y 45. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, la ley de Moisés tiene que ver con los estatutos, tiene que ver con testimonios, tiene que ver con mandatos, tiene que ver con decretos y las fiestas solemnes, porque es el tema que estamos desarrollando, entra dentro de esos estatutos perpetuos para todas vuestras edades, donde quiera que habitéis. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? La diferencia que hay en entender cuál es la ley de Moisés, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, sino con estatutos, preceptos, decretos, testimonios, leyes, que adicionalmente a esa ley dada por el mismo Creador en 2 tablas de piedra, fueron dadas a Moisés para todo el pueblo de Israel. Miren si tiene importancia, amigo y amiga que me escuchan. Aquellas 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, cuando se construyó el santuario, se pusieron dentro, en el lugar santísimo, en el lugar adecuado, entre 2 querubines que lo protegían, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿dónde fue colocada la ley de Moisés? ¿Dónde fue colocada esa ley de Moisés? Veamos Deuteronomio capítulo 31, versos 26 y 27. Deuteronomio 31, versos 26 y 27. Tomad este libro de la ley y ponedlo
al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh, cuanto más después que yo haya muerto. Pregunto, ¿dónde fueron colocadas la ley de Moisés? ¿Dónde fue colocada la ley de Moisés, amigo y amiga que me escuchas? Al lado del arca del pacto. Al lado del arca del pacto significa al lado, dentro del lugar santísimo, del santuario terrenal. Pregunto para recalcar, si usted guarda el sábado, si usted guarda el día de reposo, ¿por qué no dice que también fue dado eso para el pueblo de Israel y lo viola? Muchas veces cuando conversamos, con todos mis respetos, con personas que dicen, no, la ley fue clavada en la cruz, ya no hay ley que guardar, ahora somos libres. Está bien, ellos guardan el domingo, no aceptan nada. Pero no aceptan nada. No aceptan ni el sábado, no aceptan ni ley, no aceptan ni fiesta, no aceptan nada. No sé de qué ellos piensan de una mejor cordura que aquellos que de una manera obstinada, porque tampoco se han dedicado a estudiar, a analizar el tema en profundidad, dicen, no, las fiestas son para los judíos, el nombre de Yahweh son para los judíos. Estos cristianos que están judaizando en forma irónica. Sin embargo, estos mismos personajes están guardando el sábado. ¿Acaso el sábado no fue dado también para los judíos? Aunque yo rectifico y digo que el sábado no fue dado para los judíos, sino para Adán y todos sus descendientes. El sábado ya tuvo su origen en el mismo Edén, y de generación en generación fue dada hasta nuestros días. Pasó también con las fiestas solemnes. ¿Cómo, dirá usted? Sí, las fiestas solemnes, los estatutos, las ordenanzas, las leyes, ¿no fueron dadas al pueblo de Israel en el monte del Sinaí? Allí fue recordado lo que por tantas centenas de años, siendo esclavos en Egipto, la gran mayoría del pueblo de Israel había olvidado. Porque no hay un nuevo evangelio dado en el Sinaí. Es un recordatorio de lo que el pueblo de Israel había olvidado en su cautividad o destierro en Egipto. Porque veamos lo que hallamos en Génesis capítulo 26, verso 5. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que guardó Abraham? Podríamos decir que Abraham guardó lo que posteriormente se nos recuerda como la ley de Moisés, porque fue el mismo Creador quien habló a Moisés en el monte del Sinaí para que éste lo escribiera en un libro y lo transmitiera al pueblo. Pero cientos de años antes que surgiera el pueblo de Israel, y que Israel escuchara esas voces en el monte del Sinaí, Abraham, el patriarca de la fe, el hombre que salió sin saber dónde iba, obedeció. Y nos dice el mismo relato bíblico en Génesis capítulo 26, verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y cuando usted estudia el libro de Génesis, se da cuenta
de que los contemporáneos de Abraham conocían la ley de Yahweh. La conocían. Por eso vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso antes del diluvio los antediluvianos conocían la ley y por ser rebeldes a esa ley vino la sentencia por medio del diluvio. No hay nada nuevo en el Sinaí, amigo y amiga que me escuchas. En el Sinaí fueron recordadas aquella ley, aquellos 10 mandamientos, aquel sábado que tuvo su origen en la misma creación y fueron recordadas los estatutos, los mandamientos, los preceptos, los testimonios, las leyes, para que Israel fuera una nación totalmente diferente de las demás. Si decimos irónicamente que todo eso fue para el pueblo judío, entonces el sábado fue también para el pueblo judío, la salvación viene a ser para el pueblo judío, y como todo fue para los judíos, lamentablemente, ese mismo varón que irónicamente decía eso en una de sus disertaciones ante un público que le sigue, lamentablemente se perderá porque la salvación es para los judíos y no será para él por ser desobediente a esas leyes que él está pisoteando y está inculcando en aquellos que le siguen a ser desobedientes a esa misma ley que hemos visto tanto en Malaquías capítulo 4 como en Hebreos capítulo 10 que debemos observar en este tiempo del fin. Y usted posiblemente diga, bueno, todo eso lo hallamos en el Viejo Testamento. Es que en el Viejo Testamento está el plan de la salvación, amigo y amiga que me escuchan. Pablo lo indica. En 1 Corintios capítulo 10, verso 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pregunto, ¿para quién fue dejado el Viejo Testamento? ¿Para los judíos o para cada uno de nosotros? ¿Acaso Pablo no hablaba para judíos y para gentiles o griegos? Por supuesto que sí. Del mismo modo, hoy igual, amigo y amiga que me escuchas. Hoy igual, el Viejo Testamento nos ha sido dejado para ti y para mí, para usted y para mí, amigo y amiga que me escuchas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y el verso 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, tenemos que volver a la ley de los 10 mandamientos. Tenemos que volver a la ley de Moisés, amigo y amiga que me escuchas, porque nos fue dada para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahora yo pregunto, amigo y amiga que me escuchan, pregunto. Me encanta hacer preguntas. ¿Saben por qué? Porque es de la única manera posible que el oyente, en forma personal o a través de la radio, pueda ser motivado a que su mente maquine. Y maquinar significa a que su mente se ponga a trabajar. Porque si se le da todo ya masticado, uno no tiene que hacer nada, simplemente tragar y punto. Pero no, la escritura no ha sido dejada toda para que uno la trague. Hay que escudriñar la escritura. Y la única forma de escudriñar la escritura es con preguntas y respuestas, como hacía nuestro amante Salvador. Muchas veces a él hacían preguntas. ¿Y cómo respondía él? Con otra pregunta. ¿Por qué respondía con otra pregunta?
porque era de la única forma posible en que aquellos interrogadores podían también pensar lo que había en su propia mente. Entonces la pregunta es, ¿qué fue abolido? ¿Qué fue abolido de esa ley de Moisés? ¿Qué fue abolido, amigo y amiga que me escuchas, de esa ley de Moisés, tan discutida, tan cuestionada, tan marginada, tan despreciada por la gran mayoría de aquellos que dicen que la ley está vigente y que el sábado sigue siendo vigente? ¿Qué fue abolido? La respuesta es lógica, amigo y amiga que me escuchas. Y para ello debemos seguir comparando verso con verso, estudiando un poquito aquí, analizando otro poquito allá, para que podamos comprender el plan de la salvación que hay para ti y para mí. ¿Qué fue abolido? Leamos Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Yeshua, que venía él y dijo: He aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué fue abolido? ¿Has podido llegar a concluir y a pensar qué es lo que realmente fue abolido con este pasaje que leemos de Juan capítulo 1, verso 29? He aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue abolido, amigo y amiga que me escuchas? Pues si todavía no lo has descubierto, fue abolido todo lo que tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas que el pecador tenía que hacer por causa de su pecado. Lo único que fue abolido es la ley ritual que tiene que ver o tenía que ver con la muerte, con el sacrificio de aquellos animales inocentes que prefiguraban la muerte del Salvador. Y aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue abolido? La muerte de los animales, las ofrendas por los pecados. Lo que tenía que ver con el derramamiento de sangre fue abolido cuando el Salvador entregó su vida en el madero. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? Volvemos al libro de Daniel. Daniel 9, verso 27, nos dice: por otra semana, en la última de las 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio de su ministerio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque él se convirtió en el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. La Biblia, la Escritura, todo nos indica que lo único que fue abolido con la muerte de nuestro Creador en el madero es aquello que tenía que ver con la muerte del Cordero. Por eso cuando Él derrama su vida y pronuncia las palabras: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué pasó en el templo, amigo y amiga que me escuchas? El velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo se rompió de arriba a abajo, dando a entender al pueblo de Israel que ya no hacía falta más derramamiento de sangre, ya no hacía falta más abogado, ya no hacía falta más mediador
porque el mismo Creador se había convertido en el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entiende, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que está en nuestra sintonía, ¿qué es lo que fue abolido con la muerte del Salvador? Lo que fue abolido era la ley que tenía que ver con el sistema de sacrificios, con las ofrendas por los sacrificios, por los pecados, porque Él se convirtió en el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. No tiene que ver con la ley de Moisés, no tiene que ver con las fiestas solemnes lo que fueron abolidas. Lo único que fue abolido es la ley ritual que tenía que ver con la muerte del Cordero por causa del pecado, porque Yahshua cuando vino como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Por eso, mi querido hermano y hermana, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, hallamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 17, lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando vino el Hijo del Hombre, no vino a cambiar, no vino a abolir, no vino a quitar, vino a cumplir, vino a magnificar la ley y a engrandecerla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sigue diciendo el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pregunto para concluir la reflexión, ¿qué fue abolido, amigo y amiga que me escuchas? Qué tristeza me da estar viendo cómo personas que pretenden ser maestros, como ciegos que son, están siendo usados para guiar a ciegos que no estudian ni escudriñan la Escritura, cuando dicen que las fiestas solemnes fueron abolidas con la muerte del Salvador, que fueron dadas para los judíos, y que de una forma irónica cuestionan y critican usando cristianos judaizantes, cuando no saben lo que significa ni ser cristiano, ni ser judaizante, porque la salvación viene precisamente por los judíos. Amigo y amiga que me escuchas, con mucho amor y con dolor en mi corazón, cada vez me doy más cuenta que estas verdades son tan impopulares que la gran mayoría no quieren obedecerlas porque están siguiendo las enseñanzas de hombres, que es mucho más fácil seguir siendo carnal antes que morir al yo, morir a la carne y ser un verdadero israelita. Porque israelita significa ser vencedor. Cuando a Jacob se le cambió el nombre, en aquella lucha que tuvo con el mismo Yahshua, este le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo, Jacob. Ahora yo te pregunto, ¿sabes qué significaba Jacob? ¿Sabes por qué él tenía el nombre de Jacob? Porque él era un engañador, él fue un usurpador,
era un pecador que, arrepentido, luchó con el ángel de Yahweh, luchó con el mismo Yahshua para que éste le perdonara sus pecados. Déjame que raya el alba. Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, usurpador, engañador, pecador. Y ahora escucha, le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre usurpador, no se llamará más tu nombre engañador, no se llamará más tu nombre pecador, sino Israel, porque has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Por lo tanto, amigo y amiga que me escuchas, sin querer fanatizar, porque no tiene nada que ver el Israel físico, geográfico que hoy conocemos con el Israel bíblico, para poder ser parte de los redimidos, yo tengo que ser Israel, tengo que ser vencedor, pelear con Yahweh y con los hombres y obtener la victoria por medio del perdón que me ofrece nuestro Padre Celestial, cuando a través de la sangre del Cordero, cuando a través de la sangre que derramó su propio Hijo en el madero, siendo totalmente inocente, me aferro de ese mérito, me agarro de esa sangre, tomo posesión de su vida y permito que Él entre a formar parte de mi vida para dejar de ser pecador y ser ahora Israel, porque has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. No puedo seguir siendo lo que antes era, amigo y amiga que me escuchas. Y lamentablemente, aquellos que desprecian la salvación, despreciando las fiestas, despreciando parte de la ley de Moisés, están llevando como guías ciegos a otros ciegos finalmente a la muerte por causa de su propio pecado. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Concluimos ya la reflexión de hoy con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder desarrollar este tema, que sabemos que es mal comprendido, mal interpretado por la gran mayoría de todos aquellos que dicen que son cristianos, al no haber entendido el inmenso amor que tú tienes al dejarnos la ley de Moisés todavía para nuestros días. Ayúdanos, Padre Celestial, a través de tu Espíritu, a seguir entendiendo tu palabra, a seguir compartiéndola, y que toda aquella audiencia que sienta deseo realmente de escudriñar tu palabra, tu Espíritu quebrante sus corazones, para que ellos puedan entender tu palabra, acepten tu palabra como verdad, y podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres,
en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo, Yeshua de Nazaret, Yeshua el Mesías, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.